Hola, buenos días. Bueno, vamos a esperar un ratito más para que se conecte un poco más de gente que seguramente están en eso. Así que en unos minutos vamos a empezar. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Bustos. Yo soy abogada especialista en Derecho de Aguas y hoy voy a hacer un webinar sobre solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales, ya que con las modificaciones del código hubo algunos cambios en cómo se realizan estas solicitudes. Entonces ahora voy a explicar más generalmente cuál es el procedimiento y qué es lo que hay que hacer para presentar una solicitud. Bueno, como les iba contando, el año pasado, el 6 de abril del 2022, se promulgó la reforma del Código de Aguas con la ley 21.435. Esta ley estuvo en discusión harto tiempo, estuvo a 11 años en el Congreso para poder salir el año pasado finalmente, y debido a esta reforma se modificaron bastantes procedimientos de la DGA, principalmente los procedimientos asociados al Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que considera solicitudes de derechos de aprovechamiento, cambios de punto de captación, cambios de fuente de abastecimiento, y en ese sentido se promulgaron han salido varias resoluciones de la DGA que modifican estos procedimientos. El día de hoy me voy a referir a la resolución 1513 que salió hace una semana más o menos, que trata de eh, los procedimientos de solicitudes de nuevos derechos. Las modificaciones relevantes que hace la reforma, voy a hablar de generalidades para empezar, es la duración de los derechos de agua. Ahora los derechos de agua la concesión dura por 30 años que son prorrogables. Esto quiere decir que la perpetuidad de los derechos de agua se termina. Ahora solamente se da una concesión por 30 años. Sin embargo, esta modificación no es retroactiva, es decir, si alguien tiene un derecho de agua antes de la modificación, este derecho sigue siendo perpetuo. En el fondo no se suscribe al tema de los 30 años de duración. Además, otra novedad que es súper importante es la extinción de los derechos de agua por no uso efectivo. Esto lo voy a explicar en detalle un poco más adelante, pero es un gran dato que en el fondo los derechos van a extinguirse si yo no ocupo esta agua por una cierta cantidad de tiempo. Y otro dato súper importante es que ahora los derechos de agua se van a constituir asociados a un uso específico. Es decir, cuando yo solicito el derecho, yo tengo que indicar cuál va a ser el uso que le voy a dar al agua, y este uso va a quedar especificado en la resolución que lo concede. En el fondo, y si yo quisiera cambiar el uso, yo tengo que informar esto a la DGA mediante un formulario especial para que se registre el nuevo uso que yo le voy a dar a esa agua. Como les iba comentando, ahora hay otras novedades como la caducidad. Esto se refiere a que los derechos que estaban concedidos antes de la reforma tienen la obligación ahora de inscribirse en el conservador y en el catastro público de aguas. El plazo que había que hay hasta este minuto es de 18 meses. Este plazo vencía el 6 de octubre de este año. Sin embargo, hay una ley que está en el Congreso que ya está
lista para firma del presidente, que va a extender este plazo. Por lo tanto, el plazo ahora es hasta el 6 de abril del 2025, tal como sale en la lámina de la presentación. La sanción a la no inscripción de los derechos, en el conservador es la caducidad del derecho. En el fondo yo pierdo mi derecho si es que no lo inscribo, en el conservador. Si es que yo no tengo mi derecho catastrado en el catastro público, la sanción será una multa de segundo grado que asciende a va de las 2 de las 51 UTM a las 100 UTM. Las diferencias entre la extinción que les hablaba yo por no uso y la caducidad es que la extinción debe ser declarada mediante una resolución. La caducidad opera de pleno derecho, es decir, que si yo no tengo mi derecho inscrito en el conservador a la fecha, que va a ser la nueva fecha, el 6 de abril de 2025, este derecho se extingue, o sea, caduca, ya yo lo pierdo. Y otra diferencia es que esto puede ser recurrible. La extinción es recurrible mediante los recursos de reconsideración y de reclamación, y la caducidad no. Entonces, si yo no inscribo, yo pierdo el derecho y no tengo ninguna opción de apelar o reclamar esta decisión de la autoridad. Hablando ahora de la extinción por no uso que les comentaba, esto está establecido en el artículo 6 bis del Código de Aguas. Y aquí hay dos reglas importantes, para los derechos consuntivos y para los derechos no consuntivos. Para los derechos consuntivos, estos se van a extinguir luego de 5 años desde la primera vez que aparece el derecho publicado en el listado de patentes por no uso. En el caso de los derechos no consuntivos, son 10 años. Y esta contabilización de plazo se va a suspender mientras se tramitan las construcciones de horas de captación o bocatomas. Eso suspende el plazo, es decir, si a mí me aparece mi derecho en el listado de patentes, pero yo informo a la DGA que estoy construyendo mi hora de captación, el plazo no se cuenta desde ahí, sino que se cuenta desde ya teniendo todas las obras construidas, aparezco de nuevo en el listado, ahí se empieza a contar el plazo de 5 o 10 años dependiendo del tipo de derecho. El día de hoy vamos a hablar específicamente de las solicitudes de derechos de aguas superficiales. Este procedimiento permite obtener una concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas sobre aguas superficiales que pueden ser corrientes o detenidas. Este procedimiento se encuentra regulado en varios artículos o a varios artículos que influyen en este procedimiento. Tenemos el 5 bis, el 6, el artículo 38, el 129 bis 1, 130 y siguientes, 140, 141, 147, 150, 307 y otros artículos más, ¿ya? Ahora la DGA, para otorgar concesiones, va a considerar varios criterios. Estos criterios son importantes para la decisión que va a tomar la DGA en otorgar un derecho que yo solicito. Uno de los primeros es la sustentabilidad de la fuente, es decir, que el derecho que se otorgue no debe afectar la sustentabilidad de la fuente en la que yo estoy solicitando el derecho. Otro detalle importante que ahora con la reforma salió, es una de las modificaciones que igual es súper relevante, es que ahora hay una prevalencia para el uso del consumo humano, uso doméstico de subsistencia y saneamiento sobre otros usos de aguas. Es decir, que si hay una solicitud que es sobre el mismo acuífero y tal vez no hay tanto, sobre la misma fuente, y tal vez no hay tanta disponibilidad, se van a privilegiar las solicitudes para consumo humano. También se considera la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que tienen las aguas. Y también el equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos. Esto quiere decir que ahora el código y la ley en general le da un valor mucho más importante a la función de subsistencia y consumo humano y la preservación ecosistémica, algo que es una novedad, ya que el código en su versión anterior no se preocupaba de estos detalles. Para poder solicitar derechos de aguas superficiales, aquí hay varias cosas que tienen que incluir la solicitud. Primero es la individualización del solicitante, con su nombre completo, root, domicilio y correo electrónico para las notificaciones, y un teléfono. El teléfono tal vez no es tan relevante, pero el correo electrónico y el domicilio son súper importantes que se incluyan. Otro set de datos importantes, esto ya es del derecho en sí, es la individualización del derecho de aprovechamiento. Esto incluye el nombre del alveo o cauce donde se van a solicitar las aguas, las características del derecho, que es superficial, si es agua corriente o detenida, el uso que se le va a dar, que es consultivo o no consultivo, el ejercicio que puede ser permanente o eventual, la continuidad, o sea, un uso discontinuo o continuo o alternado, y hay especificaciones que van a corresponder de acuerdo a las características.
la provincia donde se ubica la captación del derecho, la cantidad de agua que se va a extraer expresada en litros por segundo, el punto o los puntos donde se desea captar el agua, que van a estar expresados en coordenadas UTM, con referencia al datum y uso utilizado. Generalmente, el datum que se ocupa es el datum WGS 84, ¿ya? Y en caso de los derechos no consuntivos, se debe indicar el cauce y el punto de restitución de las aguas. Además, como les decía anteriormente, el uso que se les va a dar al agua. Esto no se refiere a si es consultivo o no consultivo, sino que el uso, ya sea productivo, para riego, para agregar animales, para uso doméstico o para algún tipo de máquina o lo que uno quiere ocupar el agua. Y el modo de extracción. Aquí hay un ejemplo de solicitud de derecho de aprovechamiento que tiene como los datos básicos. Entonces yo voy a poner, perdón. Incluir el nombre, el root, el domicilio, el teléfono, la ciudad, y aquí ya incluyo en el fondo el uso con el objeto de riego o cualquier uso que no le quiera dar. Se solicita un derecho de aprovechamiento, se indica el caudal, la localización, la forma de captar el agua y las coordenadas UTM donde se va a ubicar el punto de captación. Eso es como un ejemplo de una solicitud tipo. Ahora, los documentos que se deben presentar para las solicitudes son principalmente fotocopia del carnet del solicitante o el RUT de la persona jurídica que lo está solicitando, poder de representación en caso que sea necesario, ya sea la personería para las personas jurídicas o si alguien está concurriendo representando a una persona natural, el poder de representación que tiene que ser ante notario, por escritura pública. El certificado de vigencia de la persona jurídica, si es que la persona jurídica solicita el derecho, con un máximo, todos estos poderes y personerías y certificados tienen que tener una validez de 6 meses antes de la presentación de la solicitud máximo. Cualquier otro documento o poder que no tenga esta vigencia va a ser rechazado en la etapa de admisibilidad del análisis de la solicitud. También, y esto es muy importante, el formulario de memoria explicativa que indica el artículo 140, número 7. Este formulario es un dato que es una novedad, porque antes, para las solicitudes de derechos de aguas superficiales, esto no se pedía. Entonces se pedía para ciertos caudales cuando eran muy altos, pero ahora todas las solicitudes tienen que llevar este formulario. Y bueno, en caso de que la captación esté en algún área protegida, un informe del Ministerio del Medio Ambiente. Aquí está el formulario de memoria explicativa al que me refería anteriormente, donde se tiene que llenar este formulario con todos los datos y esto se adjunta a la solicitud que uno presenta, ¿ya? Aquí está el flujo de las solicitudes de derechos de aguas superficiales y en general de las solicitudes ante la DGA. Primero yo presento mi solicitud, ya sea presencialmente en la DGA, de regional o en las delegaciones provinciales de la región, o por la oficina de partes virtual en la web de la DGA. ¿Ya? Luego de esto, una vez presentada mi solicitud, la DGA durante 30 días hábiles va a revisar la solicitud y va a revisar si formalmente se cumplen todos los requisitos para declararla admisible. En caso que después de este análisis que dura 30 días se declare inadmisible, se va a indicar el motivo al solicitante y se le va a dar un plazo de 30 días para que corrija los errores o adjunte los documentos que le faltaron. En caso que no corrija o corrija nuevamente y tengamos errores otra vez, la solicitud se deniega. Si en cambio corrige los errores o adjunta todos los documentos que faltaban, la solicitud se declara admisible y pasa a la etapa de publicación. Posteriormente a las publicaciones, se pasa a la solicitud de fondos para la visita de terreno y para las inscripciones, se hace la visita de terreno y se emite un informe técnico. Posterior al informe técnico, se obtiene una resolución de concesión de derecho a aprovechamiento de aguas. Ahora yo me voy a referir en detalle a las otras etapas posteriores a admisibilidad. Las publicaciones estas se van a realizar una vez que se haya declarado admisible la solicitud. Estas están establecidas en el artículo 131 del Código
y tienen por objetivo dar a conocer a la comunidad qué es lo que se está pidiendo. En el fondo, para que las personas o terceros que se puedan sentir afectados pongan e interpongan las oposiciones que consideren convenientes. Para publicar hay un plazo de 30 días desde la notificación de admisibilidad. Estas publicaciones se hacen en el diario oficial, el día 1 o 15, o el día siguiente, si alguno de estos llega a ser feriado, por mensaje radial. También se debe emitir el día 1 o 15 o el día siguiente, y una vez que se haya emitido, se tiene que solicitar un certificado a la radioemisora, y en el sitio web de la DGA. Esto también fue modificado, ya que anteriormente las publicaciones tenían otros requisitos, y se tenía que publicar, además del diario oficial, en un diario provincial, pero esto se eliminó con la reforma al código, ¿ya? Respecto de los mensajes radiales, hay un listado de radioemisoras en las que se pueden realizar se pueden emitir estos mensajes radiales, que están publicados en una resolución de la DGA, ¿ya? Bueno, y una vez que se tengan las publicaciones y se tenga el certificado de radioemisión, esto se debe presentar a la DGA para que se acompañe en el expediente que está tramitándose la solicitud. Posterior a las publicaciones, se realiza la visita a terreno. Esta visita a terreno se van a solicitar antes de realizarla los fondos. De acuerdo ahí a la cita que sale el artículo, que es el 132, los gastos que irroguen las presentaciones de la DGA ante la DGA serán cargo del interesado. Y en este sentido, la persona tiene que depositar previamente el valor que va a salir la visita de terreno y lo que va a salir en las publicaciones, ¿ya? En la inspección a terreno, un funcionario de la DGA va a concurrir al lugar donde se quiere solicitar el derecho, va a consignar en un formulario todos los antecedentes de la visita y va a constatar en el fondo la existencia del punto de captación, si hay en alguna obra que esté construida, cuál es la antigüedad, va a medir los caudales y va a corroborar que exista recurso hídrico en ese punto, ¿ya? Ahí hay unas fotos de más o menos lo que se hace por los técnicos de la DGA en la visita a terreno, ¿ya? Esta información y la información de la solicitud se va a consignar en un informe técnico. Este informe técnico contiene todas las consideraciones que ya sean técnicas o legales y las conclusiones y fundamentos que sustentan la opinión del servicio sobre si es procedente o no otorgar el derecho, o sea, en el fondo acceder a la solicitud. Este informe va a tener total influencia en el fondo en la resolución final de la DGA, ¿ya? Es lo que lo va a fundamentar, en el fondo. Finalmente, el procedimiento termina con la emisión de una resolución de la DGA que va a constituir, en el caso que se apruebe la solicitud, va a constituir el derecho a aprovechamiento, y esta resolución va a indicar los siguientes puntos. Primero, el sector hidrogeológico, en caso que sean aguas subterráneas, pero esto no aplica en este caso. El punto de captación en las coordenadas UTM, el datum y uso. La extensión temporal del derecho, que como les decía puede ser un máximo de 30 años. El uso que se le va a dar al derecho y todos los datos técnicos de este, en el fondo el caudal, etc. Y además, una novedad que es anteriormente a la reforma, se tenían que inscribir por parte del titular los derechos en el conservador y en el catastro. Desde la reforma, o sea, desde el 6 de abril del año pasado, cada derecho que se otorgue será inscrito en el conservador y en el catastro por la propia DGA. Para eso la DGA, en la etapa de solicitud de fondos, va a solicitar los fondos necesarios para hacer el trámite de inscripción en el conservador. Por lo tanto, una vez que entreguen la resolución, esta va a ser inscrita por la propia DGA en el conservador, y eso es en el fondo un trámite menos que tiene que realizarse por el titular. Entonces, el titular va a tener su derecho totalmente inscrito y catastrado en el catastro público de aguas. Bueno, y eso sería a grandes rasgos, en general, el procedimiento de solicitudes de aguas superficiales, de acuerdo a la nueva resolución 1513 que salió hace poquito, hace un par de semanas, la DGA. No sé si alguien tiene preguntas que las pueden poner en el chat. Voy a tratar de responderlas todas, y si no, bueno, en la presentación, en la primera página, está mi correo, y en el correo pueden mandarme también las consultas que le hayan quedado de esta presentación. No sé si hay alguna pregunta.
Ya, mira, acá Álvaro hace una pregunta que dice con respecto a las oposiciones durante el trámite. Bueno, las oposiciones hay un plazo de 30 días para presentarlas una vez que haya sido publicada. Esta puede ser presentada por terceros que se sientan afectados por esta solicitud y la DGA las va a resolver, se le va a informar al oponente y también al solicitante y bueno, en caso de no acogerlas, el procedimiento continúa su curso normal y en caso de acoger las oposiciones, esto se va a decir mediante una resolución que se va a informar también al solicitante y al oponente. Marisol pregunta si para el traslado es el mismo procedimiento. El procedimiento tiene varias etapas, que en el fondo hay etapas que son generales, que se aplican a todas las solicitudes y otras etapas que son específicas. Así que hay parte de este procedimiento que sí se va a aplicar en los traslados y otra parte que no, porque van a tener particularidades especiales. Así que en ese caso es recomendable revisar en la DGA los manuales que hay y cuáles son las diferencias entre de los procedimientos, porque no te podría decir en el fondo que es lo mismo. Hay etapas que son diferentes y que seguramente que salen en las resoluciones y ahí se especifica en el fondo cuáles son las etapas, pero claro, sí hay partes generales que es el tema de las publicaciones, las oposiciones, la visita técnica, pero hay otras etapas específicas para cada tipo de solicitud. Para regularizar ese también es un procedimiento diferente, que también hay que revisarlo en particular en la DGA, así que esa pregunta tendría que ser, te podrías mandar un correo para yo responderte esa pregunta. Sí, la grabación se las van a mandar seguramente al final de la presentación. Bueno, nuevamente las regularizaciones son un procedimiento diferente que está regulado incluso en otros artículos, así que ese procedimiento creo que incluso da para otro webinar al respecto, así que eso también está también en las resoluciones emitidas por la DGA y en la propia página de la DGA hay unos instructivos como bien resumidos de más o menos los pasos básicos para realizar esas gestiones. El sitio web de la DGA lo voy a pegar en el chat para poder informarlo. ¿Ya no se ingresan solicitudes en la gobernación? No. Ahora las solicitudes se ingresan en la DGA regional, en las delegaciones presidenciales o en el sitio web de la DGA. Bueno, eso, así que si no hay más preguntas, las otras preguntas que sean más específicas, me las pueden mandar al correo y acá hay otras que son... Sí, Renato pregunta si la nueva normativa modifica los requisitos de derechos de agua subterránea. Sí, la resolución 1513 se refiere a eso también y se modifican también un poco el procedimiento a seguir para solicitudes de agua subterránea. Así que eso, bueno, las otras preguntas me las pueden hacer por el mail y bueno, igual les van a mandar la presentación y el video, así que eso, muchas gracias, espero que haya quedado todo claro y ya, bueno, sigue siendo buenos días, así que estén muy bien.